Hermanos, buenas tardes, Dios los bendiga una vez más. A los que nos acompañan por internet también bienvenidos. Nos da mucho gozo que nos acompañen a través de este medio de tecnología. Compártelo con otros y les animo también aquí que, como compartió el hermano Daniel, si faltan un domingo o quieren compartir el mensaje con un ser querido, un familiar, lo pueden hacer a través del video que se graba cada semana. Y entonces lo pueden hacer, le animo que lo hagan. Si lo quieren compartir los videos en su página de Facebook, hazlo también. Es otra manera de compartir la palabra de Dios con nuestros círculos de influencia. Amén. Bueno, seguimos en la tercera parte de nuestra serie sobre el libro de Marcos, una historia acerca de Jesús. Busquen en sus Biblias Marcos capítulo 1, vamos a estar en versículos del 9 al 13. El día de hoy. Y el mensaje hoy se titula El bautismo y la batalla. El bautismo y la batalla. Nos vamos a repasar de la semana pasada. Vimos unos 3 puntos. Vimos la separación de que Juan el Bautista está en el desierto y los de Jerusalén, de Judía, tienen que separarse de sus casas, de sus tradiciones, costumbres, para ir a escuchar y ser transformados a través de la palabra de Dios. Y la pregunta fue, ¿de qué o de quién te tienes que separar para acercarte a Dios? Luego vimos que el desierto es un lugar donde Dios provee y se revela a su pueblo. Y a veces nosotros tenemos que pasar por el desierto también. Y aprendimos que tenemos que alzar nuestros ojos a Dios cuando estamos en el desierto. No preocuparnos, no temer, pero buscar a Dios porque Él es nuestra provisión. Y al final vimos que Juan el Bautista, él fue considerado un poco raro. Cómo se vestía, qué comía, cómo predicaba, lo que hacía. Bueno, aprendimos de él que nosotros también tenemos que predicar el mensaje del arrepentimiento. Y aun si nos vemos un poco raro, aun si la gente no entiende el mensaje, no importa, tenemos que predicar el arrepentimiento de pecados, porque es el primer paso para entrar en el reino de Dios. Bueno, ahora seguimos con el bautismo de Jesús, y ahora cuando Él va más adentro del desierto para ser tentado por Satanás. Vamos a ver todavía entonces lo que pasa, lo que significa su bautismo, y por qué Él tuvo que pasar por esa prueba. Y vamos a ver entonces, al final de hoy terminamos el prólogo o la introducción al libro de Marcos. Como no hemos empezado la historia todavía, Marcos nos está dando la preparación, la introducción para entonces tener, ¿quién es Jesús? ¿Por qué vino? ¿Qué es su misión? Y después vamos a empezar la historia la semana que viene en versículo 14 al final del libro. Entonces, hermanos, vamos a leer, puestos de pie para reverencia a la palabra de Dios, Marcos capítulo 1, de 9 al 13. Sigan en su copia de la palabra de Dios. Yo tengo la Biblia de las Américas y dice así. Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Amén. Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar sus lugares. Vamos a ver 2 cosas aquí, el bautismo y la batalla, en ese orden, porque así se presenta. Primero el bautismo. Vamos a ver 2 puntos sobre el bautismo de Jesús. Y para ser sincero, cuando uno lee versículos 9 al 11, ve, bueno, pues se bautizó Jesús, no hay mucha información, muchos detalles como Lucas o Mateo. Entonces podemos ya brincarlo y llegar al versículo 14 cuando Jesús empieza a predicar. Pero tenemos que tomar tiempo para en verdad ver, ¿por qué se bautizó Jesús? Jesús
el más poderoso. Juan, aprendimos la semana pasada, dijo, viene uno tras mí que es más poderoso. Yo ni siquiera le puedo quitar sus sandalias. Y este Juan el Bautista, el menos digno, bautiza al más poderoso que viene tras él. Y parece que Juan el Bautista es el que está haciendo la acción al que viene, al más poderoso. Jesús, como vimos en 1:1, dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahí vemos 2 títulos de Jesús. Él es el Mesías, el esperado, el ungido, escogido por Dios. Y no solamente es el Mesías, un hombre, es el mismo Hijo de Dios. Y ahora Él está siendo bautizado con el bautismo de arrepentimiento. Ay, caray. Si Jesús es el Mesías, el que va a librar al pueblo, y Él es el Hijo de Dios perfecto, ¿por qué se tiene que bautizar con el bautismo del arrepentimiento de pecados? ¿Han pensado eso? ¿Sí? ¿Saben la respuesta? Pues qué bueno que están aquí, porque la vamos a encontrar juntos. Jesús se bautizó para identificarse con los pecadores que iba a salvar. Él se bautizó para identificarse con nosotros. En Éxodo 32, no lo tienen que buscar, Dios se cansó de Israel porque habían pecado. Era una gente muy rebelde, gente de fuerte voluntad. Y Dios dijo, ¿sabes qué, Moisés? Voy a empezar de nuevo contigo, voy a ya deshacerme de todo Israel, los voy a juzgar, los voy a matar y tú vas a ser el escogido. ¿Y sabes qué dijo Moisés? Ay, qué bueno Dios, ahora yo voy a ser el mero mero. No, dijo Dios, no puedes hacer eso. Y Moisés se identificó con los pecadores, aunque él se había quedado bien con Dios. De la misma manera Jesús se identifica con los pecadores. Esto es algo muy increíble, porque esto, lo más que yo lo he meditado, yo digo, wow, qué increíble lo que Jesús hizo. Jesús no se aparta de nosotros. Jesús es un hombre, un ser humano, y aunque Él es perfecto, Él es, como decimos en Navidad, Emmanuel, Dios con nosotros, y no se separa de nosotros. Jesús en verdad es el amigo de los pecadores. Jesús se identificó con la humanidad y con Israel, porque Jesús es un judío. Y Jesús, en edificándose a través del bautismo de arrepentimiento, está diciendo, hey, este es el camino. Él le dio valor y afirmó el ministerio de Juan el Bautista, que está predicando el arrepentimiento. Le está dando entonces impulso y poder, afirmando el mensaje que la manera de llegar a Dios es a través del arrepentimiento. Y Él, siendo el hombre perfecto, se identifica con Israel, diciendo, esta es la manera. Y aunque ustedes no lo pudieron hacer por siglos y siglos y siglos, yo sí lo puedo hacer. Pero el camino a Dios es al arrepentimiento, y yo estoy con ustedes. Y no solamente eso, Jesús a través de su bautismo estaba enseñándonos que Él iba a recibir sobre su cuerpo todo el juicio de Dios. El arrepentimiento, la persona que se arrepiente, sus pecados, vamos a ver en la historia que sigue, van a caer sobre Él. Y Él se está preparando para hacer el sacrificio perfecto de Dios. Entonces tenemos un Salvador que está con nosotros. No es un Dios ajeno, no es un Dios en un trono del cielo que nos mira como hormigas. Es un Dios que mandó a su Hijo para estar con nosotros, identificarse con nosotros y mostrarnos el camino a Dios. ¿Qué les parece? Pero también aprendemos del bautismo sobre la identidad de Dios, de Jesús. Después de que Jesús se bautiza, vemos tres cosas, tres elementos que se presentan.
Juan el Bautista lo bautiza y luego suceden tres cosas. Primero vemos que los cielos se abren. Mira, versículo 10. Inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. La palabra mejor para describir esto no es que se abren los cielos, es como se rasgaron. Dios rasgó los cielos, los rompió y se abrió. Y de ahí sale la paloma. Esta es una señal asociada con la revelación de Dios. Los cielos abren. Ezequiel tuvo una visión que los cielos se abrieron y él vio la gloria de Dios. Esto es Dios como abriendo las ventanas del cielo para caer la gracia sobre toda la humanidad a través de Cristo Jesús. Y vemos después que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Vamos a hablar sobre esta paloma. ¿Cuántos han visto el Espíritu Santo mostrado como una paloma? Más una persona. Todos vemos en fotos, en Facebook, en boletines, en la iglesia cristiana. Cuando vemos una paloma, ¿qué pensamos? Espíritu Santo. Bueno, por eso, por el bautismo de Jesús. La palabra paloma dice que vino a los cielos y que el Espíritu como paloma, no que fue una paloma, era como una paloma. Los que lo vieron, la única manera que pueden describir era como una paloma. Y la cosa interesante aquí es que dice que cuando la paloma estaba sobre él, la palabra sobre él, que la paloma estaba sobre él, es la misma palabra en Hebreos de Génesis 1:2, cuando dice el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas. Es la misma palabra. Se movía. Y la mejor palabra para pensarlo es como aletear, como un pájaro que mueve sus alas y está sobre algo. Eso es lo que indica Génesis 1:2, es lo que indica aquí también Marcos en versículo 10. Y por eso dice como una paloma, como que vino sobre Jesús y se moró sobre él. Y luego vemos otra cosa sobre esto. Esto no fue una experiencia personal, interna o privada. Fue algo que se observó, que se pudo ver. Muchos dicen, no, eso fue solamente Jesús mismo, nadie lo vio. Bueno, obviamente sí se vio porque lo pudieron describir. Esto fue algo que Jesús vio y también Juan el Bautista, porque después en otros evangelios vemos que él lo había visto. Él está dudando y le pide a Jesús, ¿eres tú el que viene o esperamos a otro? Preguntó eso porque estaba en la cárcel, estaba empezando a dudar. Bueno, esa es otra historia. Entonces vemos que esto es algo que sucedió. Los cielos se abrieron, el Espíritu Santo vino sobre Jesús como una paloma. La tercera cosa que sucede es esto. Dios habla. Dios del cielo habla una voz que se escucha y dice, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Oye, cuando Dios habla, sería muy bueno escuchar lo que dice y darle suma importancia, ¿no? Parece que Dios está aquí citando dos pasajes. Si quieren buscar en sus Biblias, Salmo capítulo 2. Salmo está en medio de la Biblia. Salmo capítulo 2, versículo 7. El Salmo 2 es un salmo mesiánico. Es un salmo que habla del Mesías prometido que ha de venir. Y aquí vemos en Salmo 2:7 algo muy similar de lo que vemos en Marcos 1. Dice Salmo 2:7, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y luego busquen después en Isaías capítulo 42, unos libros después de Salmos. Isaías 42, versículo 1. Y aquí está más clarito. Aquí es la promesa de Dios a su siervo, un siervo que va a traer justicia a su pueblo sin violencia.
Este es el siervo prometido, el siervo que sufre y a través de su sufrimiento trae justicia. Y vemos aquí Isaías 42, empezando el versículo 1. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Mismas palabras de Marcos cuando Jesús se bautiza. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice aquí. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Sigamos leyendo. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo mortecino. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia, y su ley esperarán las costas. Uno sigue leyendo, ves que este siervo de Dios va a sufrir, pero va a traer justicia. Va a estar callado, pero él va a cumplir con la obra de Dios porque el Espíritu de Dios mora sobre él. Ahora regresamos a Marcos capítulo 1 y que dice la voz de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y el Espíritu de Dios está sobre él. Este Jesús es el Mesías. Vimos aquí en Salmo 2, en Isaías 42 y en otros pasajes que no tenemos tiempo para repasar. El punto es este: la identidad de Jesús es clara. No solamente es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Él es hombre, humano, se identificó con nosotros, se vistió de carne, tiene huesos, tiene sangre. Él es el escogido por Dios, el Espíritu Santo mora sobre él. Él es el ungido, escogido de Dios, el Mesías. Él vino a salvar a su pueblo, pero Él es mucho más que eso también. Él es el mismo Hijo de Dios. Él es Dios. Algo que los judíos nunca esperaban del Mesías. Pero algo increíble. En verdad, Juan el Bautista tiene razón. El que venía tras él, en verdad, era más poderoso, porque es Dios. ¿Qué hace uno con esta verdad? Se ha dicho que uno tiene que llamar a Jesús un mentiroso, un loco, o él tenía razón. No hay otra. Tiene que escoger uno, cuál de los tres. ¿Loco, mentiroso o estaba hablando la verdad? Muchos de la Biblia han tenido muchos títulos. Profetas, amigo de Dios, pero solo uno ha tenido el título Hijo de Dios. Esto es Jesús de Nazaret. Y uno tiene que entonces decidir por sí mismo lo que va a hacer con esta verdad que se presenta en la palabra de Dios. ¿Y qué debe de hacer uno con Jesús? La palabra de Dios es clara. Llamamos el mensaje, el primer paso es arrepentirse de su pecado. Para acercarse al reino de Dios, uno se tiene que arrepentir. Y luego creer y poner fe en el Hijo de Dios, Jesucristo. Y creer que su propósito, su misión, su sacrificio en la cruz es lo que nos salva. No es porque yo leo mi Biblia cada día. No es porque yo tomo un sacramento en tal iglesia. No es porque yo hago más cosas buenas que malas. La Biblia habla en contra de todas esas cosas. La única cosa que nos salva es el Hijo de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Que vamos a celebrar la próxima semana, el día de resurrección. Entonces, si está aquí escuchando este mensaje o en el video, le animo que si usted quiere entrar en el reino de Dios, tiene que creer que Jesús es el Hijo de Dios, el escogido de Dios, que Él murió en la cruz por sus pecados y fue el enterrado según las Escrituras y Él resucitó al tercer día. Él está vivo y que va a regresar un día. Uno tiene que creer eso con un corazón arrepentido y empieza su vida nueva en Cristo Jesús. Y luego en esa nueva vida uno sirve al Señor, no para ganarse salvación, no para ganarse puntos, no para cambiar la escala de un lado al otro, simplemente por gratitud y amor y la vida para poder servirle. Amén.
Eso es el bautismo de Jesús. Hay mucho más, pero tenemos que seguir adelante a la batalla. Aquí algo glorioso sucedió. Jesús es bautizado, los cielos se abren, cae el Espíritu Santo sobre él. La voz del cielo confirma su identidad, que ya sabemos según Marcos 1:1, pero ahora Dios mismo lo confirma. Y uno dice, wow, estamos en un monte espiritual, estamos celebrando algo glorioso. Y ahora, ¿qué es la primera cosa que sucede después de esta cosa increíble? El Espíritu Santo, ¿qué hace? Versículo 12. Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque él fue al desierto y no fui yo. Ahora, Juan el Bautista ya está en el desierto, pero está en el río Jordán. Ahora el Espíritu Santo lo impulsa, es como casi lo echa. La idea es que fue empujado más adentro al desierto, donde ni había río, no había nada, excepto Satanás y las fieras, los animales salvajes. Esta es la primera tarea de Jesús después de su bautismo. No ser alabado, no escoger sus discípulos, no predicar, pero ser probado. Después de este evento glorioso viene una batalla en el desierto. Y vemos el propósito: para ser probado por Dios a través de Satanás y las fieras. Esto trae en mente a Job capítulo 1. ¿Se recuerdan o conocen la historia de Job? Un hombre recto delante de Dios. Él bendice a Dios, alaba a Dios, ofrece sacrificios de arrepentimiento por sus hijos, por si acaso hicieron un pecado. Él es recto delante, hasta Dios lo alaba en frente de Satanás. Mira, Job es recto en todo lo que hace. Satanás le dice, solamente porque tú lo proteges. Si le quitas todo, él te va a maldecir. Y Dios le dice, ok, quítele todo menos su vida. Le quita todo sus ganados, su casa y sus hijos. Y la única cosa que le deja es su vida, porque está muy enfermo. Y le deja la esposa, para que la esposa después de ver su sufrimiento le dice, maldice a Dios para que te mueras ya. Ella veía el sufrimiento de su esposo y ya ella ya no quería verlo. Bueno, ahí vemos algo similar aquí con Jesús. El Espíritu Santo, Dios lo manda, lo había planeado, ya era parte del plan para ir al desierto. Y la batalla es la tentación. Hoy, ¿quién no batalla con la tentación? Todos, todos. Hasta Jesús mismo batalló con la tentación. Aprendemos que la tentación, ser tentado, no es pecado. Gloria a Dios, nombre. Ahora, acceder y caer en la tentación, sí. Pero ser tentado, sentirse débil, eso no es pecado. Que eso quede muy claro en sus mentes. Jesús es el Hijo de Dios, es hombre y él nunca pecó, pero sí fue tentado, sí se sintió débil, sí se cansó y vamos a ver, sí necesitaba ayuda. En luz de los otros evangelios vemos que la tentación de Satanás a Jesús fue ¿qué? No sufrir. Eso fue la tentación, dejar de sufrir. Marcos no nos da muchos detalles, pero si uno lee Mateo, lee Lucas, ve que la tentación era, Jesús, deja de sufrir, hazte pan. Jesús, deja de sufrir, en vez de morir en la cruz, ya proclámate rey, si me adoras te voy a ser el rey del mundo. Deja de sufrir, no sufras, Jesús. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Hay una iglesia, si se puede llamar eso, que se llama Pare de Sufrir. Y van muchos. ¿Por qué? Quieren dejar de sufrir. Yo entiendo. Yo también. No me gusta sufrir. Pero es el sufrimiento de Jesús que nos salva.
Y Satanás lo sabía. Él conoce Isaías 42. Satanás conoce la Biblia de cualquier cristiano aquí. Y él sabe, si Jesús sufre la cruz, yo soy destruido, derrotado. La tentación fue, Jesús, deja de sufrir, no sufras más. Es el sufrimiento que nos libra. Pero vemos que Jesús tuvo ayuda. Los ángeles están con él. ¿Qué dice? Estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Aquí está el punto. Jesús, como hombre escogido por Dios para salvar a su pueblo, tenía que demostrarse fiel. Como hombre, él tenía que mostrarse fiel a Dios. Y la única manera de ver si una persona es fiel o no es a través de la tentación, para ver lo que uno hace con la tentación. Y no se crean, esto no fue la única tentación. Satanás sigue tentando hasta la cruz. Esto fue algo diario, algo parte de su vida, pero empezó aquí. Él pasó por el desierto solamente con el Espíritu Santo, con los ángeles ayudándole contra Satanás y las fieras. La tentación es dejar de confiar en Dios y enfocarse en sí mismo. De dejar de confiar en Dios por la protección y provisión y yo mismo sacarme de mi sufrimiento. Y eso es cuando caemos. Buscamos una salida que no es de Dios. Si Jesús hubiera hecho eso, no habría esperanza para nosotros. Y si nosotros queremos acercarnos a Dios, tenemos que dejar de buscar nuestras propias salidas y quedarnos en el desierto confiando en Dios hasta que el Espíritu Santo diga, ok, ya pasaron las 40 días, puedes regresar. Dios también prueba nuestra fidelidad. Ay. Dios también nos pone el desierto a veces. Es verdad que a veces sufrimos por nuestro pecado. A veces sufrimos por las decisiones tontas que hacemos. Es nuestra culpa. Pero a veces uno anda bien con Dios como Job, como Jesús. Y Dios nos pone en el desierto por un tiempo. ¿Para qué? Para verlo sufrir. No, para probar nuestra fe. Para ver en verdad si creemos que Él es suficiente o no. Para ver si vamos a confiar en Él. Vamos a buscar la salida del sufrimiento. No es por maldad. No es por falta de amor. No dudemos el amor de Dios. Dios es amor. Él solo quiere probar nuestra fidelidad. Debemos de ver nuestras pruebas como algo positivo. Ahora, no estoy diciendo que no duele. No estoy diciendo que no van a sentir la tentación de ya buscar otra salida. No estoy diciendo eso. Pero mientras uno está en su desierto, en el tiempo de dificultad, uno debe de saber, oye, Dios me está probando. Él quiere que yo crezca en mi fe. Él está probando mi lealtad a Él. Dios, ayúdame a ser fiel. Padre, ayúdame. Dame las fuerzas para, Señor, ser fiel un día más, solamente hoy. No se preocupe por mañana. Hoy tienes suficientes problemas, dice Jesús, ¿no? Hoy, Señor, ayúdame. ¿Qué dice Romanos 8:28? Cuando lo lean, ya van a saber. Sí, ya me acuerdo. Romanos 8:28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Satanás, aunque Él nos está tratando de destruir, Él nos está tentando a dejar de sufrir y dejar de confiar en Dios y en confiar en nuestras propias maquinaciones. Satanás está obrando bajo la autoridad de Dios. Satanás no pudo tocar a Job, ¿hasta cuándo? Hasta que Dios le dio permiso. Satanás no le pudo quitar la vida a Job, porque Dios le dijo, no, hasta acá. Aunque Satanás va a hacer todo dentro de su poder de arruinarnos la vida, Él está obrando dentro del plan de Dios. En otras palabras,
aún Satanás, con su propia libre albedrío, está cumpliendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Lo que él intenta para mal, para destrucción, los que confían en Dios, Dios lo utiliza para darnos más fuerza, más fe. ¡Wow! Sí, gloria a Dios. Satanás no tiene poder sobre nosotros. Y cuando confiamos en Dios, lo que él intenta para mal es para nuestro bien. Romanos 8:28. Ahora, cuando entendemos eso, pues sí, lo veo, el pastor tiene razón. No, el pastor es la palabra de Dios. Yo no mi idea. No soy tan inteligente para diseñar esto, es Dios. Pero llega el momento que estamos en el desierto. Llega el momento que la tentación viene y Satanás nos conoce. Y él nos pone la tentación donde somos más débiles. Él conoce nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestras debilidades, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nos pone la tentación perfecta. ¡Wow! Y en el momento, ¿cómo se siente uno? Como que ya quiere tirar la toalla. Siente uno que ya no puedo. Hasta aquí, ¿sabe qué? Yo estaba mejor antes de venir a esta iglesia. Y eso es lo que Satanás quiere que pensemos. Pero esa tentación no es pecado. La pregunta es, cuando estás en ese momento que ya tienes la toalla y estás así para tirarla, Señor, voy a depender de tu gracia. Señor, tu gracia es más que suficiente. Padre Santo, me siento débil. Padre Santo, yo ya no puedo. Por favor, ayúdame. Y como compartió la hermana, cuando somos débiles y dependemos de la gracia de Dios, es cuando el poder de Cristo mora sobre nosotros. Y es cuando somos débiles que somos más fuertes. No porque es lo que somos, pero por lo que Cristo es por nosotros. ¡Wow! Gloria a Dios. Entonces después también vemos otro punto relacionado con todo esto. El campo de la batalla. Ya vimos el plan de Dios. El plan de Dios es probar nuestra fe, usar Satanás para ayudarnos a aumentar nuestra fe. Pero el campo de batalla es espiritual. Aunque Jesús está en el desierto, la batalla no es en este mundo. Es en otro nivel de realidad. Disculpa. Marcos como tira la cortina un poco para que podamos ver lo que está sucediendo detrás de la cortina en el mundo espiritual. Así como Job, la misma cosa, el autor de Job nos deja ver lo que está sucediendo detrás de la cortina en el mundo supernatural, en el mundo espiritual. Y vemos aquí en el desierto está Satanás y las fieras, los animales salvajes. Y vemos que está Jesús, carne y hueso. Pero está también con él el Espíritu Santo y los ángeles. El punto es la batalla sucede en otro nivel de la realidad y lo que llamamos guerra espiritual. Nosotros solamente vemos lo físico, lo terrenal en este mundo. Es lo que vemos, es lo que sentimos. Pero tenemos que entender, hay otro nivel más allá de lo que no podemos ver, que ahí es donde está la guerra verdadera. Son esas realidades que están afectando mi vida física. Y a veces lo que yo sufro no es algo que me pasa porque estoy enfermo, necesito medicina. A veces es un demonio que nos está atacando. A veces nos vienen pensamientos que, ¿de dónde vino ese pensamiento malo? El enemigo te la puso en la cabeza. A veces que uno siente cosas, ¿de dónde vino eso? El enemigo te la puso. No se asusten. Ya les pasan todos los días, ni lo sabemos. Pensamos que fuimos nosotros. Bueno, lo opuesto también es verdad. A veces tengo una buena idea y pienso, wow, yo tuve una buena idea. No, el Espíritu Santo me la puso. Trabaja de los dos lados. Y pensamos que soy yo, que somos nosotros. Mentiras.
¿O es el Espíritu Santo de Dios que nos está ayudando? ¿O es el enemigo que nos está atacando, distrayendo, tentando? ¿Y cómo sabemos cuál es cuál? Bueno, gracias a Dios tenemos la luz de la palabra que nos guía. Salmo 119, 105 dice, la palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Si sentimos algo, pensamos algo y va en contra de lo que Dios dice, sabemos, no es de Dios, para afuera. Señor, quítame eso de la mente, por favor. Quítame esa idea. Va a causar división. Es destructiva. No es bueno para mí. No es bueno para mi familia. No es bueno para mi iglesia. Señor, por favor, quita eso de mí. Ahora, si te viene una idea y va con la palabra de Dios, hazlo. Dios te quiere usar. No nos dejamos guiar por la persona que dijo, el pastor allá que hizo, no hizo. Oye, los pastores somos seres humanos. Y unos de ustedes ya saben eso. Soy imperfecto. Si en verdad quieren saber qué tan imperfecto soy, hablen con mi esposa, te sacará la listota. Hablen con mis hijos. Yo me he tenido que ya arrepentir y pedir perdón a mis hijos porque yo he juzgado incorrectamente. ¿Por qué? Soy imperfecto. Pero la palabra de Dios es nuestra luz, es nuestro guía. El campo de la batalla es el mundo espiritual. Y Satanás sabe eso y nosotros nos distraemos, nos olvidamos y tenemos que recordar, ok, es algo espiritual, me tengo que alimentar con la palabra, tengo que orar a Dios, tengo que tener discernimiento y la ayuda del Espíritu Santo. Dios, gracias a Dios, Él no nos deja solos, Él nos manda ayuda. Ya hemos hablado de su palabra, ya tenemos el Espíritu Santo, pero también los ángeles. Gloria a Dios por los ángeles. Así como Jesús, no estamos solos, los ángeles nos ayudan. En el Salmo 91, Dios promete proteger a su Hijo con los ángeles. Es el mismo pasaje que Satanás usó para tentar a Jesús para que saltara del pináculo del templo. Pero sabe que Dios no solamente promete ángeles a proteger a Jesús, también promete tener ángeles para nosotros. Busquen Salmo 34. Este es un gran salmo. Bueno, todos son grandes, ¿verdad? Pero cuando uno está pasando por una dificultad o se siente un poco desanimado, este salmo nos recuerda que Dios es proveedor y salvador y nos libra de cualquier cosa. Salmo 34, solamente versículo 7. ¿Qué dice? El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. ¡Wow! Entonces, aquí alrededor de mí, alrededor de ustedes, de esta iglesia, hay ángeles que están camping alrededor de nosotros, de los que confían en Dios y nos ayudan, nos protegen. No tenemos tiempo para platicar mucho de los ángeles y qué son, cómo son, qué hacen, pero el punto es este: son mensajeros de Dios y son nuestros siervos y nos ayudan. Entonces, tenemos el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, tenemos ángeles que acampan alrededor de nosotros, tenemos la palabra de Dios que nos alumbra, que nos guía, que nos ayuda, que nos da inteligencia, sabiduría, y tenemos Cristo en el trono que intercede por nosotros. ¿Qué más necesitamos? Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo, en Dios. ¡Wow! Todo esto en solamente unos pequeños versículos. Cuando tomamos tiempo de ver en verdad lo que está ahí. Entonces llegamos al final. No hemos llegado a Marcos capítulo 8, pero Marcos 8, 29, Jesús hace una pregunta. Él dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Jesús hace esa pregunta hoy a cada uno de nosotros. ¿Quién dices que soy yo? ¿Un buen hombre? ¿Un maestro con buenas enseñanzas? ¿Un loco mentiroso? ¿O en verdad lo que
la Biblia clama que Él es, lo que Él clamó que es, que Dios mismo declaró que Él es, el Hijo de Dios, el escogido para salvar el mundo de su pecado. Uno no puede decir, bueno, pues lo voy a pensar. Ok, piénsalo. Pero cuando uno muere en esta vida, se acabó el tiempo de pensar. Uno puede pensar, bueno, voy a pensarlo, reflexionar y quizás la próxima semana, quizás el próximo año, voy a depender de Cristo, merito antes que me muere. Bueno, pues buena suerte si está en un accidente de carro y te mueres instantáneamente. La Biblia dice que el día de la salvación es hoy, ahora. Uno no sabe lo que viene. No estoy hablando de mañana. Los próximos 5 minutos salimos de aquí, vamos al carro, ¿para dónde vamos a ir? Y se terminó. ¿Quién dices que soy yo? Nos pregunta Jesús. Si no te has arrepentido de tu pecado y si tú no has puesto tu fe en Cristo Jesús, te invito a hacerlo ahora mismo. Cierra tus ojos, todos cierren sus ojos. Y si tú quieres tomar ese paso, simplemente repite esta oración. La oración no te va a salvar. Es la fe que tú tienes en tu corazón. Es un corazón arrepentido. Pero te voy a ayudar. Y solamente repite estas palabras y dice así: Dios, yo me arrepiento de mi pecado. Yo me arrepiento de mi maldad. Yo he buscado mis propios caminos. No he entendido que tú siempre has estado ahí. Perdona mis pecados. Pongo mi fe en Cristo Jesús para mi salvación. Yo creo que Él murió por mis pecados y resucitó al tercer día. Yo creo que Él vive y regresa por mí. Dios, yo no entiendo todo lo que significa esto, pero yo sé que yo te necesito. Sálvame ahora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Tú has hecho esa oración de corazón, la Biblia dice que eres salvo. No por las palabras, no es una palabra mágica,